Nyeba gunlen rolishin yende gunge genba bo semchen gunge nye jikbon tamje genla gunjanze omen jege yenge podan nen desum sange gunge ngowo nye razum jogo ngusuma denzembe Tsawe lame shabla sawande Dambichu nyamsu lembe kunlong sangpo tarpa tupdoki sampa nge chungdang rangshin simjin tamcheki chedola nyamlin cheki yu sambe chanchubki sim tangtembe koni dambichu nyamsu lembar shu Comencemos generando la motivación más excelente y pura para recibir las enseñanzas del Sagrado Dharma. Y es una motivación que consigue en dos aspectos. El primero es la renuncia, que quiere decir el deseo sincero de obtener la liberación, el desencanto con el samsara. Y el otro aspecto de nuestra motivación debe ser una bodhicitta muy pura, la mente del despertar, que no es otra cosa que el deseo de practicar para poder beneficiar a todos los seres sintientes y llevarlos al despertar, a todos sin excepción. Una vez que hemos generado esta renuncia y bodhicitta, escuchemos las enseñanzas. teni nanganzu che nyamsu lemba la lamgi rimba la tengu ge yoba songza lamgi kola shube kapre Ya que para practicar de manera auténtica necesitamos atravesar el sendero de modo gradual, estamos hablando a gran detalle de estas diferentes etapas del sendero. tande nani razo tandati lamgi ngowo seni di shube kapre lamgi ngowo de la tini tabki chargyurwa chekdang shirabki chargyurwa seni tabki langdang shirabki lam ni yobe nangni shirabki lam dame pati ani chekum chetangi kola shube kapre De manera específica estamos discutiendo la esencia del sendero. ¿Qué constituye la esencia del sendero budista? Hemos dicho que tiene dos aspectos. Uno es el aspecto de los métodos, también conocidos como medios hábiles. Y el otro aspecto es nuestro entendimiento, nuestra sabiduría. Y en esto nos hemos enfocado en las sesiones previas de Dharma, la sabiduría. Y aquí primariamente consiste en la realización de la ausencia de un yo realmente existente. Hemos visto una explicación amplia acerca de las meditaciones analíticas de la ausencia del yo. nandela yang shimba shidalki nangni ta chidang lochong kapsure tsetela shena chopa min sena je tak che shayore teni tsetela shimba shukchumbo chuksuna chopa sayati chaki mare sungbare tsetela shimba sayati yang kawani yungu yore sena dagdang dagir zimba de katsuyo ke shuk cheba yo de zamgi tsetela shimba shukchumbo yungu yore de yo na nga tu choba yang dabuji yungtu go yo mare En el contexto del entrenamiento mental o lo yo, tenemos unas enseñanzas conocidas como el separarnos de los cuatro apegos o de los cuatro aferramientos.
La primera línea dice, si estamos apegados a esta vida, no somos unos practicantes de Dharma genuinos. No somos practicantes de Dharma si seguimos muy involucrados con los asuntos de esta vida. ¿Qué significa aferramiento o apego a esta vida? Podemos entender que el apego, qué tanto apego o aferramiento nos tenemos a nosotros mismos y a nuestras posesiones. Entre más grande sea ese aferramiento, más apego vamos a tener también a los aspectos mundanos de la vida y peores practicantes de Dharma vamos a ser. 다 된대기 짐바 대양되니 자와니 매버 서버 제발라 대당 진당 갈베기 되니 로직 랑귤레 깨고거래 다 데카르스나더니 담에 또베 셔랍세디 차티기요래 다 된대기 담에 또베 셔랍세디 초사 집장당 라멘 진랍당 제검 제발라테네 갈레 랑귤레 깨고거래 마도 아니 맨사에 소다보다 지 트릭 소다보던데 이어 말해 Y para completamente eliminar el apego a esta vida, necesitamos generar una mente que es lo opuesto a la mente que se aferra a sí misma. ¿Cuál es el estado mental que está en oposición o contradice por completo este aferramiento al yo? Esta actitud mental se conoce como la mente de sabiduría, que entiende y realiza por completo la ausencia del yo. Y esta realización no surge de la nada. Es un proceso lento y gradual que se basa en la acumulación de mérito, de sabiduría, se basa también en la purificación de nuestras negatividades, los estados mentales aflictivos, los oscurecimientos cognitivos, e incluso depende de las bendiciones de nuestro maestro. Y por supuesto, nuestro trabajo también, ¿no? Hacer estas meditaciones analíticas que hemos estado discutiendo. Y solo así, poco a poco, vamos a progresar y la mente de sabiduría va a florecer en nuestro ser. No hay trucos, desafortunadamente. No hay una pastilla mágica que podamos tomar para obtener esta realización, para obtener este tipo de sabiduría que conoce, digamos, la ausencia del yo, desafortunadamente. 다 된대기 다음에디 지당 아주 검용도 낭베기 최게 값을라 간사게 담에 당 최게 다음에 봐서니 니송여래 다디 그 닥시기 개발마도 검당당 지당 돈달라 대상기 개발 준비요 말에 간사게 담에 쓰는다 당부 수수기 풍부하라 때니 나 문의지에 삼바디 아니 매바 콤바텔라 간사게 담에 쓰기거래 되니 델레 셴베게 최 탐젤라다 덴줍당 덴진 망보여래 대다 탐제양 아니 아메리카 된줄 송바나신 제바제네 랑신 매버 콤바텔라 쉐기 담에 숨고여래 La meditación en la ausencia de identidad inherente consiste o tiene dos aspectos. Hay dos realizaciones a las cuales tenemos que llegar: la ausencia de identidad inherente del individuo y de los fenómenos. Es importante entender que la diferencia radica únicamente en cuál es la base de la imputación, a dónde estamos proyectando esta existencia real, ¿no? Dónde estamos pegando la etiqueta, digamos.
El proceso de meditación, de asimilar el entendimiento es bastante similar, no hay diferencias significativas, pero la diferencia es cuál es la base de la imputación. Por ejemplo, cuando meditamos en eh, entender la ausencia de identidad inherente del yo, meditamos, ¿no?, acerca de la falta de identidad inherente de la mente, de nuestra percepción de nuestro cuerpo, ¿no? Y estamos trabajando con la ausencia de identidad inherente del individuo. Pero cualquier otro fenómeno fuera de estos 5 agregados, a los cuales les atribuimos existencia real, e independiente, inherente, cuando pensamos que son verdaderos y sólidos, esto, ahí lo que estamos trabajando con la ausencia de identidad inherente de los fenómenos. Y ahí utilizamos también los razonamientos de la Madhyamaka y otras meditaciones analíticas para entender la ausencia de identidad inherente de los fenómenos. Tā dōr tī nā chē tāng kāngsā kī tāmī nipu tī chē kī tāmī sē tī jī tā wā chē kāngsā kī tāmī sē tī tā tī kī nāng kī chē tā wā chē chā kī tō wā. También podemos decir que la ausencia de identidad inherente de todos los fenómenos es más general y la de el individuo, el yo, es más particular, es más específica. Ngā tsū gōm yōng tī tā tāng bō tī kāngsā kī tāmī tī ngō lā gōm kō kō rē. Tī nī tē lā kā lā kāngsām chī nyōng wā tā wō ñam yōng tēp sō na tī nī tē lē gyā chē rō tā nī chū kī tāmī rī sō gōm kō kō rē. Gō rīm kī wāng tō tāng pā yī na. Si consideramos cómo se progresa nuestra meditación, cómo lo hacemos de manera gradual. Primero comenzamos con las meditaciones analíticas de la ausencia de identidad inherente del individuo y entonces obtenemos algo de experiencia, obtenemos una probadita de esta vacuidad, digamos, y lo expandimos para incluir más y más fenómenos. Comenzamos con la ausencia de identidad inherente del yo y después lo ampliamos de manera más general a la ausencia de identidad inherente de todos los fenómenos. Lā sō, tā tī nī ngā tsū kāsāng gōng tō shūpa nā shīn chī tāng shūng kī nāng lā kāngsā kī tāmī tī gōm yōng tū tī nī ūmē kī rīk bē māng bō yō bē nā nī tī nī shīng tā nām tūng kī rīk bā sā tī chī tāng kāngsā kī tāmī gōm tāng kī rīk bā chī rē. Yī yāng tā tī tō sō lōb chōng chāng nā mā tō gō nyō bō tā wā yō bā yin tū. Tā ngā tsū māng chī lē tāng bō bā yin tū tī nī lē tāng bō bā lā tī nī ngō wā lā chū bā chīk dū tā kī rīk bā sā ndī kī tō nī tāmī gōm nā yāng tī sō gōm lē lā yō rē tī yin tū tī nī ngā tsū dī kī tā ngō chīk dū tā kī rīk bā lā tī nī tāmī gōm tāng tī kō lā shū kī yō rē. En las sesiones previas discutimos cómo la Madhyamaka, los razonamientos del camino medio, que se encuentran en los razonamientos de la filosofía Madhyamaka, y hemos visto distintos razonamientos que podemos utilizar. Por ejemplo, uno de los más famosos se le conoce como el séptuple carruaje. Sí, y sin embargo, es muy complicado, a menos de que pasemos muchas horas estudiando esto y tratando de entenderlo. No es algo que podamos, digamos, cachar al vuelo, ¿no? O escuchar simplemente de manera superficial. Para nosotros, los principiantes, es mucho más fácil em, utilizar uno de estos razonamientos. El que yo considero que es más fácil para principiantes de entender es la investigación en la esencia de identidad inherente de todos los fenómenos.
es justo este razonamiento de que no existe ni singularidad ni pluralidad, y ya hemos comenzado a verlo. 다 이는 양 직도적이 리바도 코페 뒤바라 와라 근데 인도 양 아주 고미용도 독바 망보 용세 바래 근데 인도 직도달당 신단 남동의 리바들라 벳 개발 첨부시라요 말에 이게 뒤로 버져래 근데 인도니 캐나도 럽종 장투나 아 신단 남동의 리바디 또저지 되나요나 럽종 낭투바이나 양 스스 독바 망보 지기 렌디 되겠나네 팁스기래 Sin embargo, esta investigación particular de que no existe la singularidad y la pluralidad, o también dicen como no hay uno ni muchos, es un razonamiento muy compacto, digamos, muy condensado. Y cuando hacemos meditaciones analíticas utilizando este razonamiento, lo que sucede es que es muy, como está muy condensada, tal vez al final de la meditación tengamos muchas dudas, ¿no es cierto? Muchas cosas que no hemos resuelto en nuestras mentes. No hay mucha diferencia entre estos 7 razonamientos del carruaje y este, que no existe la singularidad ni la pluralidad, solo es que uno es más conciso y los otros tienen más detalles y más elaboraciones. Sin embargo, creo que sería de ayuda que si todavía tienen dudas y preguntas, especialmente si les interesa los razonamientos de la Madhyamaka, y que consulten los razonamientos del séptuple carruaje, digamos, un poco de lado. Si todavía tienen dudas, esto sería de ayuda para clarificarlas, hacer esta consulta. 다 신단 남동의 리과세디 돈다도도 존도 뒤샤와이나 신다세디 빼샤와래 되니 마다 마젤라 신다세디 운이 여버다버지 여래 이내양 리베 다신 제바이나 되니 신다세디 제 과랑기 연락 콜로라 소발라 띵니 딱바 잠시 마임바르 아니 연락라 소발레 직당 델레 타데비기 싱다세 직 다지 땅바이나 리비 니기 말라 리비 예버르 툭투고 말에 근데 임바인데 싱데기 연락 된줄라 띵니 싱다 딱샤바디 딱바 잠시 마임바 응수여 삼바디 출발해서기 딘데기 디식 잡샤베기 리바들라 싱된 남등기 리바 숭바레 다 돈다 도디로 쉬바이나 Para dar una breve reseña de estos séptuple razonamientos, simplemente para hablar un poquito cada punto, ¿no? ¿Por qué les llamamos, primero que nada, razonamientos del carruaje? El carruaje es un vehículo, no es muy contemporáneo, pero pensamos que un carruaje existe realmente, o podemos cambiarlo por un automóvil, ¿no? Y pensamos que existe si no lo identificamos. Siempre y cuando no analicemos un auto o un carruaje, está ahí, ¿no? Pero tan pronto comenzamos a hacer preguntas, ¿dónde está el carruaje? Vamos a terminar viendo que no hay otra cosa que una imputación, es una mera etiqueta, es una conceptualización, un nombre que le damos a un conjunto de partes. Las partes del carruaje, como sus ruedas, asientos, yo qué sé. Sin embargo, este razonamiento séptuple, digamos,
nos da la idea, o sea, partimos de la idea de que pensamos que hay un carruaje que existe realmente. No solo es una imputación, no es una imputación que se hace a un conjunto de partes, sino que esa idea, la idea de que hay un vehículo que existe realmente de manera independiente, inherente, etcétera, que no es solamente una etiqueta, no es una imputación en un conjunto de partes, pero que hay algo realmente ahí. Ujú. Una vez que hacemos estos 7 razonamientos, nos vamos a dar cuenta de que es una proyección y que es una idea completamente equivocada. 다 딜라 페샤네 드니 페테 신도 닥세 디앙 다시 풍불라 때네 도딱바 짬시레 마도 제바제나 아니 짐바나신기 ngwe tuba chi yomare se de shingda la pechani ani arazo dame de combatela shingda namde ngire basungare. Por supuesto, el carruaje solo es una metáfora aquí. El significado real, eh, o lo que tenemos que ir realmente es al yo, ¿no? Pero el carruaje funciona muy bien porque tal como el carruaje, pensamos que es realmente existente y no es una mera imputación como un conjunto de partes. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestra idea del yo. Pensamos que existe realmente, pero al atravesar estos razonamientos vamos a darnos cuenta que el yo es una mera etiqueta que imputamos a los agregados, a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones, a nuestras percepciones, a nuestra conciencia. Una vez que tratamos de encontrar este yo, nos vamos a dar cuenta que no es verdadero, que no es real, que no es un fenómeno sólido, al cual podamos aferrarnos. Le atribuimos existencia, pero sin embargo, a través de estos razonamientos nos vamos a dar cuenta que todo es una mera etiqueta, es una mera imputación y carece de una existencia real, tal como la etiqueta de carruaje se la imputamos a un conjunto de partes como ruedas, asiento, volante, yo qué sé. Teni 장안주 가수바베 de komyongdu dame komyongdu ta tangbo ngepa shidi teni kazang shubarwa gorimda bodela teni gakja ngepa tangbola nipa la kyapa ngepa sumba la teni chikdang dalwa ngepa shiba la duma dang dalwa ngepa seni da tende shi ke koni gomgogo re ta de nani gakja ngepa sa de ta kazang anzu gebar shu simbarwa. Cuando realizamos estas meditaciones analíticas, cuando utilizamos estos razonamientos para analizar el yo, también tenemos que utilizar las 4 certezas, los 4 aspectos que tenemos que tener muy claros para esta meditación. Ya los hemos mencionado antes. El primero es la certeza. La primera certeza que tenemos que ganar es que tenemos que estar bien seguros cuál es el objeto que estamos refutando. Y de esta ya hemos hablado a detalle, ya la explicamos anteriormente. La segunda certeza que necesitamos tener es acerca de la lógica misma. ¿Cuáles son nuestras definiciones, digamos, qué rango estamos refutando, digamos, y cuáles van a ser las reglas de nuestra lógica aquí? La tercera certeza que tenemos que obtener es en relación a que el fenómeno que estamos refutando no es una unidad, no es singular, y la cuarta es que tampoco es plural. Teni da
각자 가장 도디나 각자 세외 값수 단다 값수 게디 쪼고디 nga 세디 로톡베 딱바 잠시 마임발 율랑이니 훈이 여베기 ngaji ye sambeki ngarjingi yuldu gyurbeki tendege ngajora odi kapsu babate kakja sedre. ¿Y cuál es el objeto que estamos refutando? Necesitamos tener claridad y certeza de que lo que estamos refutando es un aferramiento erróneo a un yo, que percibimos como si existiera realmente. No lo vemos como una imputación, sino como una etiqueta. Eso no es lo que estamos refutando, ¿no? Estamos refutando que existe realmente esta idea que tenemos, o esa tendencia que tenemos a atribuirle una existencia real y sólida al yo. Ese es nuestro objeto. A trabajar es lo que estamos refutando. Tadiyang de kaso kechumba chik de kakja di talche na dine the overdose chane chebe talalunga tang talchung na kakchung na dine dazin la nema yube underdose chaye ki dine nyanga nyebu tang kanga nyebu de di yore sene tadi kaza nga zumangu shuyimba di tsuda neka dopsire. Algo que también hemos discutido anteriormente, pero es muy importante y que tenemos que recordar, es que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos refutando. Porque si caemos en el extremo de refutar demasiado con todo lo que tiene que ver el yo, vamos a caer en el extremo del nihilismo, vamos a negar la existencia de todo. Y otro peligro es que no vamos a ser muy rigurosos con nuestra refutación, que nuestra refutación sea muy débil y que después de hacer las meditaciones analíticas hay mucho aferramiento, ¿no? Todavía a las imputaciones. Ese es otro peligro del cual nos tenemos que cuidar. Ta tene nipa de ta kyaba ngepa se ta kyaba ngepa se di nganzu dame gomdang gi ta ko tim so do chire dame di tene maybe medang di ta nganzu kariso gore be injikela masona di the possibility shora ba kisi yona yodang di ani kachu du sene ta di taje tani tene re la komiyong batela kyabangye basne sungoyor ta tordina kisi dak se di yona dendeji ki kone yokugudu dendegi kone meba sonza da meba re se so dangbo di taje ji ko re sungbare samlo tane dile kyabangye basla bare. La segunda certeza que necesitamos adquirir se refiere a la lógica, las reglas y las pautas que vamos a seguir cuando vamos a utilizar razonamientos para refutar este yo. Esto significa que hay una manera específica en la cual necesitamos proceder. Hay ciertas pautas a las cuales necesitamos adherirnos para refutar este yo. Primero que nada, necesitamos ver cuáles son las posibilidades en las cuales el yo podría existir. ¿Cómo es que existe este yo? Si el yo existiera, ¿cómo es que existe? Establecemos esto y entonces vamos a ver si esto es real, si es posible que el yo exista de esta manera. Así que hay maneras específicas de utilizar la lógica. Primero vemos cuáles son las posibilidades que tendría el yo para existir y después vemos si estas son consistentes con la realidad, una vez que las analizamos. Estas son las reglas, las pautas o los lineamientos que vamos a seguir para refutar el yo. Ta di chidi tangbo di
아주 디와데 가르고 그랬으나 다징기 가르라 그랬으나 ngangunni ye slab grwa ye se slab grwa ta chidang ngazu jigding e khamla ye se di yam chambu jere kap kap la pe sebo so ro jere ra kap kap la yang kyone khoran sebo me pe so ro jere di chega du di ani nga ye jingi duna ye be ki che ye be ki chini esena me du ye be ki kariso gorba pena inchikala masona what do you mean by existence segirwa o ti ta samlo yabo singarang kharis samlo kogudu sena dazin de la diwakur dazin de leng gari kyagidu ti ta che yabo stangor tangbo ye segirwa ngazo nga ye se ti ta khande chila ye segdu Aquí, en esta segunda certeza, comenzamos haciéndonos una pregunta. La pregunta que hacemos acerca del yo y del aferramiento, ¿no? Porque es claro que todos tenemos aferramiento al yo, ¿no? Está muy engranado, digamos, muy enraizado en nosotros, ¿no? Y decimos, ¿no? Yo soy esto, yo estoy acá, yo qué sé. Pero la pregunta que surge es, ¿qué queremos decir con yo soy? Cuando decimos que algo es existente, ¿qué quiere decir? Es extraño. A veces hablamos de la existencia y tenemos clarísimo qué queremos decir con esto. Pero una vez que lo analizamos y tratamos de definirlo y tratamos de encontrar esta existencia, se vuelve, eh, digamos, difusa, ¿no? Y es difícil definirla claramente. Kempo dice que, ¿qué quieren decir cuando decimos en español existencia? Y esta pregunta se la hacemos a la mente que se aferra. Cuando el yo dice, yo existo, yo estoy aquí, ¿qué queremos decir con esto? Le preguntamos a esta mente que se aferra, ¿qué es esta cosa a la que llamas existencia? ¿Qué quieres decir con esto? ta pena chokse di ngoni yobares yimbi kimsen kareres tikeje dibaena o tadi chokse ngoni re kareres na dikangla chala shakyu duwa teni nge mi ki thongki duwa nge lakpe sumna tiki duwa sin kisi tende chigi kimsen kogo yobaena ni teni milam nala yang yoba chadu gore milam na yang mi ki thongkyu yore nawe ki tatokyu yore jignang kikyu yore yin thongkyu yore dosha chikpa chikyang roba te tsam chigi yobe la dupche togu mare ta teni di chokse di yoba re se ki nge mi ki thongkyu du nge lakpe ki sumkyu du siddhi sama chasang ki jablo la nge se chi yung tsik chi yung kuduwa ko la tu tu kuduwa tu sa di indi da tonda toto shina nga di yoba di tenpa re karesina nge thongkyu du se ma tu gyumzen shi yomare gyumzen kora gyab derda nge nyung du se chi ma tu chigi tila yaa gyumzen shi kabu dowa ta tinte ina ani nge yoba thongna yo gogore se diwa dirwa nga tu sigire sig mare ti nge se di pe me se yang dakpa chi ingo gyumzen kare res di diwa nipa di dile kare ta yore se ta chugin chasangde nga se di ta chugudu jezang ko yore se yungudu wa ta dinde ina ani nga se di ko be matulwa manorwa yang dakpa yimba chi gyumzen kare yos keje diba ina te gyumzen shira shekyo yo mar ta nga re se matok la yo mar wan midwa Entonces, demos un ejemplo para entender este segundo punto de la lógica. Por ejemplo, una mesa. Digamos
Vamos a hablar de una mesa, una que tengamos enfrente de nosotros, y vamos a asumir que este es un fenómeno que existe realmente, es verdadero, es sólido, independiente. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es que sé que existe realmente? La estoy viendo y es funcional. Si le pongo cosas encima, la sostiene. Y también la puedo tocar. Puedo verla, puedo tocarla. Pero si ese es todo nuestro razonamiento, si eso es todo lo que necesitamos para atribuir la existencia a una mesa, entonces podemos decir, ¿qué hay de un sueño? Tenemos que estar de acuerdo que todos los fenómenos que percibimos en nuestros sueños también son existentes, ¿no? También existen de manera real, porque en los sueños vemos cosas, las cosas funcionan, producen emociones y pensamientos y reacciones, ¿no? Interactuamos con las cosas de una manera funcional en los sueños. Entonces, si una mesa es una cosa que existe realmente, solo porque la percibimos, esto no es suficiente, ¿no? Entonces, esta lógica no funciona. Y decimos, bueno, veamos cuál es la evidencia que tiene nuestra mente. Yo percibo esta mente, la puedo tocar, está ahí. Detrás de todos estos razonamientos está el yo. Yo la veo, así que la mesa es real. Yo la puedo tocar, así que es real. Yo. Todo se resume a esto. Y si entonces hacemos la siguiente pregunta, si el yo que percibe, que escucha, etcétera, si este yo existe realmente, tal vez digamos sí. ¿Y qué prueba tenemos? Si yo me siento de esta manera, ¿no? Pensamos, es como un razonamiento circular. ¿Por qué existe el yo? Porque yo siento que existo. Y no hay ningún otro razonamiento más allá de que así nos sentimos. ¿Qué más podemos proveer para la existencia del yo más allá de nuestras percepciones y nuestros sentimientos? El yo es el que decide que el yo existe. ¿Ven el punto? Digamos. Bueno, entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. Si el llamado yo existe realmente, ¿quién dijo que el yo es un juez adecuado? ¿Quién lo nominó para jurado? ¿Quién puede decir que es un jurado competente y correcto? ¿Cuál es la evidencia para que este yo sea alguien confiable? Que podamos confiar en su juicio de que el yo existe. ¿Se dan cuenta? No habrá prueba o evidencia de que el yo es un juez confiable y competente para decidir que el yo existe. Di indu da namju nga zu zimbe kapsula nga ye se di nge tache shaba mares. Chik ngoni korang ye yoba se di chi yulgi teni ye samsam tabu chi yungu yore. Ine yang tache da yungdu da dordi na nga yores karare kimsen karres na nge tache shaba res digarang re. Tal vez nosotros argumentemos y digamos, no, cuando yo digo que yo soy, no soy yo el que lo está decidiendo, no es que yo decida que yo existo. No, esto se basa en la realidad objetiva. A veces decimos así, ¿no? En la, esta creencia en la existencia real de un yo es objetiva, no es subjetiva, pero ¿de verdad es así? ¿Podemos encontrar evidencia en los objetos externos que apoyan esta noción de un yo existente? Si examinamos y analizamos cuál es la razón por la cual nos aferramos
a este yo como existente y decimos yo soy. Y al final tenemos que darnos cuenta que simplemente nosotros lo decidimos. Ese es nuestro razonamiento. Yo lo decidí. El yo decidió que existe. 다 강달 딘데기 니 세데기 딱샤바 짬지 마도 김진 심바 매바들라더니 아주 낭베기 똑베 딱잠 세데 들었은 거예요. 단다 당nga yebi 김진 가르레스라운데 김진 시라시라 니에미도와 가르레스나다 ngaran ke tha che pare se so ro lep tu do ba an de la de ni lo tok pe ke tak ba sung ba re kim sin shin ba me ba do tok ba. Así que al final tenemos que ser honestos y admitir que no podemos proveer un razonamiento sólido y coherente que, digamos, soporte esta idea de un yo existente. Y simplemente es que nosotros decidimos que el yo existe, ¿no? El yo decidió que el yo existe. Y esta mente que piensa que el yo existe es una mera imputación. Tenemos que darnos cuenta que es solo una proyección. Nosotros decidiendo que hay un yo no es coherente de manera lógica. Es una mera proyección. O como dicen los budistas, es una mera imputación. Teni tang azu dame komti pe de khasang azu thara du jeng ge sheba la dile yang ne yang to jarna tunda ko teru tu gre seru tu gre penna thada du jeng ge jeng ge khasa de la kerang gari chine tak pare su de ngi dul thong song jezang ge tak pare se gwa ta phage di dul yimbe gimsen khare re se de samata 다 nga dul shar ki du thong du se cham ji ma do chi ko phage de yul de dul yim bal du ji gim sen yang da shen ba sha ya ma ba de nga ra zo da de de da da zin de da ji cha de yo re. Cuando se trata de entender la ausencia de existencia inherente de un yo, se da el ejemplo de el confundir una cuerda multicolor por una serpiente. Tenemos que reflexionar en este ejemplo una y otra vez porque es un buen ejemplo y nos ayuda a entender cómo funciona esto. Cuando alguien en la oscuridad confunde una cuerda, una soga multicolor con una serpiente y le preguntamos a esta persona, ¿por qué tienes miedo? Y esta persona va a decir, tengo miedo porque ahí hay una serpiente. Y le preguntamos, ¿por qué piensas que hay una serpiente ahí? Y ella dice, porque la estoy viendo. ¿Cuál es la evidencia que esta persona tiene para generar tanto miedo, ¿no? Pánico? No, simplemente está percibiendo algo como una serpiente. Esta es la única razón que tiene para su miedo. La está viendo, piensa que es una serpiente y se aterroriza. Y este es un proceso muy similar con nosotros atribuyéndole existencia al yo. Ta nga zo da me di kom yong de nge khasan thong mo shi the friction sense of friction de yang yang de yong gor da yang de zo ji cham sha ro wa ume rikpa se di ken sa bo je re ko dang bo di ume rikpa de is irritating yo re then it is designed that way nga zo kar la gre sen de la ume rikpa de la thal yur sen ming tar wa this da dunda go de wachina di ki khrang la irritate sugres la bare
가르레스나 그랑기 니젠당 다진게 바샤기 against la dugo 봐 제자 sense of irritation 도 용거래 딘디드니 디즈릭 바탕 검 양참샤 양도 줄레제 신이 검 양도 디스 콤바이네 야고래 빼리고 망부다는 양 고나이니가 그래. Algo que ya he mencionado varias veces y recuérdenlo cuando estén meditando en esta ausencia de identidad inherente del yo, en el contexto de la meditación analítica, cuando utilicen estos razonamientos, va a haber un sentimiento de fricción que va a surgir. Y es importante detenernos en ese momento y relajarnos y comenzar de nuevo con los razonamientos. Y si nos volvemos a sentir irritados y tenemos otra vez esta sensación de fricción, nos detenemos. Esto es algo que los razonamientos de la Madhyamaka son muy graciosos de esta manera. Están diseñados para irritarnos al inicio. Están hechos para eso, estos razonamientos. Y es por eso que los razonamientos de la escuela prasángica, conocidos como los razonamientos ad absurdum, nos muestran las consecuencias absurdas de la manera en la que pensamos. Funcionan, pero de cierta manera nos irritamos, porque están mostrándonos cuán absurda es nuestra manera de pensar. Y atacan de manera tan precisa la manera habitual en la cual percibimos las cosas y nuestras tendencias de ver el mundo de manera dualista están tan en oposición con esto que de verdad nos perturba. Y por esto no se aconseja forzarnos a seguir y seguir y seguir. Va a ser demasiado. Nos va a dar un dolor de cabeza, nos va a dar la migraña. Así que tómenselo con calma, hagan un razonamiento, hagan su meditación analítica, deténganse, descansen y continúen con su meditación analítica. Si no, simplemente van a terminar con una migraña. 한수 딥 프릭션 때 가르치는 연구였으나 나란수 짐바죠 봐. 짐바디게 패턴 잉바죠다. 아주 낭비 최케제 셰바는 박샤서 그러 봐. 단당 아주 디릭 받은 저 땅에 가서 갈래 라키랑게다. 디 패턴 딜라 dismantle 지겨래. 봐. 데 지디 프릭션도 연구로 봐. 디진이 연구하라. 다 딩이 하고 디 독자 가야 말에 야부래. De nuevo, esta fricción no es algo malo, no es una mala señal de que nuestra meditación no está progresando, no, es algo bueno, es algo muy bueno, porque justo este aferramiento, esta fijación que tenemos al yo y a los fenómenos como entidades reales es antiquísima, es un patrón, es una antigüedad en nuestras mentes y por eso les llamamos tendencias habituales. Y estos razonamientos, cuando los observamos a la filosofía del camino medio, esta desmantela poco a poco estos hábitos. Kempo utilizó esta palabra, desmantelar, y creo que es una palabra perfecta. Desmantelamos estos hábitos o estos patrones, y cuando estos patrones, cuando desmantelamos nuestros hábitos, nos sentimos incómodos, hay fricción ahí, pero es un buen signo de que es un signo de que vamos por buen camino. 되는 아주 검당보 겹디 라포트 제검지디 되니 디스디 통상스러와 아니 양절 검네 야고요래 송바래 우죽 겹니 쳐다봐야네야 프릭션디 망다네 야고요 말에 다다다다지 Y no hagan demasiado, no se pasen de la raya, digamos, cuando hagan estas meditaciones. Es bueno hacer sesiones breves. Cuando hagan meditaciones analíticas utilizando los razonamientos Madhyamaka, es bueno no hacerlos por tiempos muy extendidos, porque si no la fricción se va a volver más y más fuerte y después nos vamos a sentir incapaces de continuar y esto no es algo bueno.
Entonces es mejor hacer sesiones breves y hacer pausas, tomar recesos, etcétera. nganzu inji ki chik lapsu chiyo mare, eating the elephant sikirbe. Es como comerse un elefante. Dice, el campo pregunta si hay tal expresión en inglés o en español. Creo que no la tenemos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Comernos una vaca? Tangi shuye di dogdog dunda dor dina kari shuyo kasin. Dangbo nganzu tak yore slabarwa. Ta dila samlo tangni ngi yu se di khande chigla segido se di. Yu begi tse dawa di. Dini yoba ta chukin di sure do sani di taya dire. En resumen, lo que estoy queriendo decir acerca de esta segunda certeza es que necesitamos revisar esta idea de existencia. ¿Qué significa que algo exista realmente? Necesitamos primero definir qué quiere decir existencia para nosotros. Y el segundo paso o la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién decide que algo es existente o no? Ta nganzu yang inji ke la nganzu chitang tanya di peche tang di yu si di yang samlo kaga la kore nyingare gangda kare se gore se na nga nguni yin samgidwa real se sik jorwa o di ta kare la real se gido se di samta na ta nyero dwe Tanyeru ji joy ji real. nga gangda nganzu namgi nga yes laurwa ani khandis yes di nguni yes girwa kimzen daw ko do dil ta kare se ge yes di tanda de Cuando decimos yo soy, yo estoy ahí, existo, este yo existe, ¿qué queremos decir por esto? Y tal vez respondamos, yo existo realmente, yo de verdad estoy aquí. Y esto lo tenemos que analizar tenemos que entender cuál es el significado correcto de la palabra existencia, ¿no? En español hay distintas definiciones para la palabra existir y nosotros también tenemos que entender qué queremos decir por la palabra real, ¿no? Que existimos realmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos decir? ta de kapsula tini real se ki di khande chilang real se ki to kare real re se ti samutang go garda Cuando investigamos la existencia y nos hacemos preguntas al respecto, debemos incluir la pregunta, ¿qué es real? ¿Qué queremos decir por real? ¿En qué sentido decimos que algo es real? ta dine gom yong de kapsula chidang ni rekwa tan tu gom yong de tala chi sense of disconnect of chungre kare re sena pena danda ta ya mare se di tu sa samlo tang yong be kapsula intellectually deny je matu bache rwa pena di mare se lap thu ma bache ya digas ya bar de desha chere ani emotionally accept yan je thu mare tadi kale chu boyore Cuando nosotros meditamos utilizando estos razonamientos, hay un momento de desconexión. Y esta desconexión sucede cuando entendemos de manera intelectual que no hay un yo. Podemos utilizar estos razonamientos, nosotros somos seres inteligentes y lógicos, y no podemos negarlo, y no podemos decir, esto no es real.
¿no? Una vez que llegamos a una conclusión de que el yo no existe, no lo podemos negar, pero esto se mantiene a nivel intelectual, ¿no? El Kempo mostró el nivel de su cabeza. No podemos negarlo a nivel intelectual, pero no lo integramos a nuestro cuerpo emocional. Eso no es suficiente, digamos, para llevarlo a un nivel más profundo de nuestro ser, porque es difícil de aceptar. Lo podemos negar, es más fácil negarlo intelectualmente que emocionalmente. 다 되게 되는 안절로 처와티서 캔서 붙이게 그래 셈낭라 sense of paradox 봐. Y este es otro sentimiento raro que tal vez surja, ¿no? Y es este sentido de paradoja en nuestra experiencia, como resultado de hacer estas meditaciones. 다 될라 nganzuki intellectual 당 emotional nila disconnection toa disconnection yaba mase kare yoresna disagreement yogre yore dela. Y no solo es una desconexión entre el lado emocional e intelectual de nuestro ser, sino que no es una desconexión, hay un desacuerdo absoluto entre estos dos. 다 nganzu nge dizu 가르치는 쇼고였으나 nganzu 곰 제거로 제곰 제베 값을라 가르치게 요랬으나 당보디 intellectual 당 emotional 니가 발라 connection 쓰고요. 당보디 니바디기 intellectual understanding the emotional la message teni an agreement lebdu gore. 다 당기 disconnection the connect 차서와 네 disagreement the agree le soya 탑시나 딜라 곰 세거다. toda tordi바이나. ¿Por qué estoy explicando esto? De hecho, primero que nada, cuando comenzamos esta meditación analítica en la ausencia de existencia real de un yo, primero que nada, necesitamos crear esta conexión entre nuestra mente intelectual y nuestra mente emocional. Necesitamos crear un puente entre estos dos. Y necesitamos llegar a un punto en el cual el entendimiento intelectual de verdad, digamos, se integra a nuestro ser emocional también. Esta mente emocional acepta esta verdad que encontró la mente intelectual. Y de esta manera pueden llegar a un acuerdo. Así que básicamente cuando empezamos necesitamos crear esta conexión. Y necesitamos que lleguen a un acuerdo. Necesitamos llegar a un acuerdo donde antes había un desacuerdo. Y esta conexión entre nuestro intelecto y nuestras emociones, y llegar a un acuerdo, a esto se le llama GOM, que es meditación, o cultivar o familiarizarnos. 당에 단다 이 intellectual 당 emotion 식디 베지 당도 양 카시 이 가르세에서 가져다 이 conscious mind 당 subconscious mind 여러봐 어디니를 세기요. Estoy utilizando palabras en inglés, intelecto, emoción. Cuando estoy hablando de a intelecto, estoy hablando de la mente consciente, y cuando estoy hablando de emociones, estoy hablando de la mente inconsciente o subconsciente. 다디 택만 찍 제바 잠지기 연구요 말에 택만 망보 제고거 여러봐 갈래 제고라 디인디 아주 버바기 곰 세들라 찍들라 된다 가래 요새는 켜랑기 레가지 택만 찍지는 요셔바 마인 바 갈래 미트는 균릉부 제대바들라 곰 슬라바래. Y este trabajo de crear armonía entre estas dos partes de nuestra mente, conscientes e inconscientes, no se lleva a cabo una sola vez. No es que lo hicimos una vez y ya acabamos. De hecho, este trabajo
de crear acuerdos entre lo consciente y lo subconsciente o lo intelectual y lo emocional, tenemos que repetirlo una y otra vez. Y es por esto que la palabra meditación, en tibetano por lo menos, es familiarizarnos. Ese es el significado de la palabra meditación. Es repetición. Es un trabajo de hacerlo una y otra vez porque nos estamos acostumbrando a algo, nos estamos habituando a algo y tenemos que volverlo de manera continua y estable, ¿no? Y por eso necesitamos practicar. Y este es el significado de la palabra meditación en tibetano, Gom, Bhavana en sánscrito. Peche nga zu bhavana se de kapla temen la soba kaso la cultivation la yugudwa di yabo insare ko kale ya sao nga chi tema chigrang yung me pacho. Esta palabra en sánscrito, Bhavana, en el contexto del vehículo fundamental, también se traduce como cultivar en inglés, porque cuando cultivamos algo no es algo que se hace un día y se deja, ¿no? Sino es un proceso continuo, es un proceso gradual. Laso ta di nga zu dangbo samlo tangtan chigre wa nge di kare static daw chi ta dene nga zu chirdang tanda di ka su ba la ta kyaba nge ba se ngoni de khorang de kande res na ta dor dina dak se di yona yodang garju du se di ta che tang ba wa dene da di yona ta dak di dakshi 풍부당 ngochi suldu duge tadebi suldu seni ta nga zu dila possibility da ni yung do ba yang mena ani de ni maimbe yangger yodang sumbaji yorebe kandere sen da di so la ta che ta re ba ta ina yang da nga zu nangbe ge rigba shisha jine ke je sheba ina ta kisi dak se di yona yodang ni yores la bare yang na dakshi phungbu dang chigi suldu yogogure ni gogore la yang na phungbu le tadebe ki suldu yogogure ni gogore ma to phungbu yang chigyang mai ba tadeba yang mai ba tini yusu sumbaji azu shana ya ma shana tini ngara zu jindang da dewa me ba cha do gre tini sumbaji yo mare sune ta tandang nge ba sna tika sula kyapa sna yona 풍부라 야나 찌기 출도 두바지 요고고도 야나 타데기 출도 요고고도 델레 로스 교베 둡당 숨바지 여사 말에 삼베코네 탁 쥐어바들라 캬방에 바슬라바레. Y lo que les he dicho hasta ahora es más una preparación, es una explicación general en relación a esta segunda certeza. Ahora vamos a la certeza misma, que es el punto de las que tenemos que ganar certeza de acuerdo, digamos, en relación a las reglas de la lógica que vamos a utilizar, ¿no? Las pautas que vamos a seguir. Primero que nada, necesitamos asumir hipotéticamente que el yo existe. Y si esto fuera verdad, ¿cómo es que el yo existe? ¿De qué manera existe? Y entonces necesitamos analizar esto. Recordemos que hablé de posibilidades. Si el yo existe, ¿de qué maneras posibles puede existir el yo? En la lógica budista, solo decimos que hay dos maneras posibles en las cuales el yo existe. Si el yo existe, es idéntico a su base de imputación, que son los agregados, o diferente a su base de imputación, que son los agregados. Tenemos esas dos opciones. Esa es la manera budista. Tal vez habría otra opción, más allá de ser
igual o diferente que los 5 elementos, traten de encontrarla por ustedes mismos. Pero esta es la manera budista de hacer estas meditaciones analíticas. Y entonces aquí nos vamos a quedar con estas dos posibilidades. ¿El yo es idéntico a su base de imputación, que son los 5 agregados, o es distinto a estos? Encontramos que el yo es idéntico a la conciencia, percepción, sensaciones, etc. O es distinto. Una tercera opción, si hubiera posiblemente algo que no fuera, que no sea idéntico o diferente, no tendría ningún significado para nosotros, porque no tendría relación a cómo nos aferramos a esto. No es la manera en la que percibimos el yo, no es la manera en la que nos aprehendemos a este concepto. Así que por ahora nos vamos a quedar con estas dos opciones, ¿no? Entonces, estas van a ser las pautas de nuestra lógica aquí. 다디 양자랑 아주 타라 두징을 잖아 디세브 차이래 다 타라 둘두 징에 강사 코랑기 둘두 민두스네 따제 땅용데 값을라 되니 게시 둘디 연나 유수니도아 양나 둘 통세게 타과딜레 찌기 줄도 타과당 찌기 줄도 요거거라 양나 타과당 타데밤 술다 두마스나 디그레 타데바스나 지버와 요거거라 마도 타베당 찌기 줄도 양 마투파 타왈레 타데베 줄당 마투파지 양결지 요슬라바이나 디 여바들라 고유메바 차루 그래 디인데다 돈다 도르디나 다디 여나 아니 디니기 줄도 요거고도 마도 델레 하지 조사 민도스네 셈게 타져 받들라 캬방에 바슬라바레 게시 여나 여당다 어디 Aquí de nuevo podemos regresar al ejemplo de la soga que confundimos con una serpiente. Si hacemos la pregunta, ¿hay una serpiente o no? Vamos a asumir por un momento que la serpiente está ahí. Hay dos maneras en las cuales la serpiente puede estar ahí, ¿no? Cuando hay una soga en el cuarto. Entonces podemos decir, ¿la serpiente es idéntica a la soga o es distinta de la soga? Es eso. Si hay una serpiente en esa habitación que no es lo mismo que la soga ni distinta de la soga, ¿qué tipo de serpiente es esta? No tiene ningún sentido, ¿no? Es absurdo. No tiene sentido considerar este tipo de serpiente, ¿no? No vamos a llegar muy lejos con esto. Y entonces para nosotros decidir y cultivar esta certeza de que hay solo dos opciones, si la serpiente fuera a existir en esa habitación, tendría que ser idéntica a la soga o diferente de la soga. 라서 다들이 간소 dorдина 니파 캬방에 바세디 되니 다델라 당보디 되니 다 예세디아디 예베 여당데 간데레도 여바디 수이 타체기도 디 예세디기 definition 다오데 간데레도 디삼마타이세 니바디 되니 기시 여나 여당디 아니 야나 찌기 풍부단 찌기 줄도 요거거래 야나 풍부레 타데베 줄도 요거거래 마도 여당 심바지 민도스니 타죠 바텔라티니 캬방에 바스니 숭바레 Para recapitular, el día de hoy vimos la segunda certeza, el segundo punto, que es tener muy claras las reglas de la lógica que vamos a seguir.
Y cuando decimos yo soy, yo existo, ¿qué queremos decir con esto? Y entonces nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién decidió que yo existo? Y después vemos la definición de existencia. ¿Qué queremos decir con esto? Después pasamos a la lógica. Si el yo existiera, tendría que ser idéntico a la base de imputación a la cual le atribuimos esta existencia o distinta de esta base de imputación. Así que decidir y obtener certeza de que no hay ninguna otra posibilidad más que estas dos. Ese es el segundo punto que nos da certeza, de obtener certeza acerca de las reglas de la lógica. 다 디 디와 쿠켄 랑제 렌잡켄 랑제 랑기 랑라 로스르네베 코네 디거다 봐 렌데 로스르 코거 어니스 거래 인지 미지 다메디 야바다와 다진데 두바다와 덴데 삼바당게요 말해 아니 렌가리 자기도 따다 직제나 다 렌다메데 용스거 봐 tene nganzo ki lendi digi mindu sene tene sanyi sumba dan shiva den zuna leb yung gore rwa di nda nganzo dan point ni la de rwa den zuna leb yung gore ta di so le diwa kur ane so ge samlata tene ta jingi lendi dembare de dame ki lendi dembare do se konzo ni durni 아니 수케제데 덴바레도 우스는다 소소게 타존에 디그러와 제바제나 디그러 딜라티니 제콤스라 바래. Aquí lo que sucede es que nosotros somos los que estamos haciendo las preguntas y nosotros somos los que respondemos las preguntas, ¿no? Nos estamos preguntando esto a nosotros mismos. Nosotros somos el entrevistador y el entrevistado. Y por eso es muy importante que seamos honestos y hacerlo con una mente muy abierta. Tenemos que ser imparciales. Tenemos que dejar de lado nuestras nociones preconcebidas. Porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Hacemos una pregunta y vemos qué respuesta obtenemos. No es que ya llegamos con nuestras respuestas prefabricadas y decimos, ah, sí, aquí está la respuesta. Necesitamos preguntar de manera genuina y necesitamos investigar de manera curiosa, ver cuál es la respuesta correcta. No debemos de decir, oh, es que si decimos que el yo existe, esa es la respuesta incorrecta, ¿no? Y nos van a castigar. ¿No? Y si decimos que el yo no existe, esa es la respuesta correcta. Eso es llegar a estas meditaciones con ideas preconcebidas. Pero tenemos que atravesar este proceso de manera muy honesta, hacernos las preguntas y responderlas con toda tal sinceridad. Y dividir estos análisis en meditaciones, digamos, en sesiones de meditación. Y bueno, todavía tenemos 2 puntos de certeza que necesitamos revisar. Y tenemos que ver si estas respuestas son adecuadas, son lógicas, son coherentes. No tenemos que decidirlo desde el inicio. ¿Eh? No tenemos que decir, oh, la respuesta de mi mente dualista va a estar equivocada, ¿no? Y después voy a comparar. No, es un proceso muy honesto. Vamos a reflexionar, vamos a dar una respuesta y vamos a decir, ah, ok, esta respuesta viene de mi mente dualista, ¿no? Esta viene de mi mente de sabiduría, digamos. Ah, qué interesante, vamos a revisar estas 2 respuestas. No tenemos que desechar las 2 respuestas, ¿no? Tenemos que analizarlas y compararlas desde las pautas de la lógica que hemos decidido. Tene ta daksin da dame ni ki leng diwa dilen jorwa te ani ngoye dan nisul dan tumba dan su tumba di tene suredo mardo usne tene ngazu kale mata je tango gore tela tene jekum je sla barwa
Y bueno, vamos a ver estas dos respuestas. Algunas respuestas van a venir directo de esta mente que se está aferrando a la existencia del yo. Tal vez otras respuestas vengan de un espacio más allá de la dualidad. Está bien. Tenemos que comparar estas respuestas y ver si están en armonía, si corresponden a cómo las cosas existen en realidad. ¿Cuáles son coherentes? ¿Cuáles no? Este proceso es a lo que llamamos meditación analítica y es lo que estamos haciendo aquí. 라서 장주 샘주 림보제 마게 바남 겐교레제 게바 냠바 메바레 고네 곤도 벨바레 쇼